Y sin embargo, nosotras también escribimos. Las organizaciones indígenas, todo el rollo LGBTIQ+, y el movimiento feminista bastardean el lenguaje cuando irrumpen con voz propia en los mismos escenarios antes exclusivos para los burgueses hombres blancos, con gestos que desordenan el mundo, como hicieron los caciques apoderados y las mujercitas afroamericanas en el siglo XIX, como aquella performance de Lineira en la que un juego de dildos y bailes eróticos sus ejecutantes terminan cogiendo salvajemente sobre la mesa en la que sesionará en sus buenos días Pablo Neruda. Esa cumbre de las letras chilenas blancas. Eso hacemos, desordenándolo todo, desacralizándolo todo. Y si invertimos nuestra pregunta inicial, ¿por qué habíamos de prescindir de manera peligrosa e inocente de la escritura? Y si digo que soy la política, y si digo que yo soy la academia, mi cuerpo es ahora mismo, más o menos grosso modo, lo que yo quiero que sea. Y estoy escribiendo sobre él. Nada acerca de él, sino sobre encima en la piel. O mejor, sé que esto les gustará, porque a mí me enloquece, como las lágrimas secas de Felipe Quispe el Malcu, enfrentando delante de las cámaras televisivas a los ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, ese fucking asesino agringado, acompañando sus reivindicaciones con insultos y un performance magistral que detonaría en algún modo la rebelión, sumándose a otros cuerpos insondables de aquella movilización popular inolvidable, como Eustaquio Picachuri, como en Sencata y Sacaba en 2019. La seriedad está del lado de quien mira por la ventana y lo presencia todo. Travestis, obreros, suicidas, cantautores y marchas, librecambistas y marimachas, madres de familia y buscavidas. Todo es una representación, pero no todas las representaciones son lo mismo. Yo también prefiero a Bourdieu a la hora de la lucha pragmática que apunta a arrancar derechos y ampliar y fortalecer el brazo femenino del Estado. Salud, educación, vivienda, etc. Pero tengo miedo de quedar como una estúpida con mis amigas revolucionarias, porque también me gusta Blanqui, ese eterno adolescente, Lenin y hasta el burdo Bakunin. Y entonces, ¿la lucha es simbólica? Es decir, ¿por representación o visibilidad? ¿O es más bien porque no tengo trabajo, ni seguridad social? Y si se enferma alguien en casa, estamos jodidas porque ¿cómo podemos pagar las cuentas médicas? ¿Es porque me siento discriminada? ¿O es porque soy explotada? ¿Por qué? ¿Es falsa esta disyuntiva? ¿Estoy haciendo preguntas tontas? Dicen que izquierda y derecha son lo mismo, que ambas son machistas y patriarcales, y que sus prácticas concuerdan en despreciar a los jóvenes y a las diversidades sexuales y tal. Pero no me parece que sean lo mismo. Hay maricas de izquierda y de derecha, pero todos son maricas. ¿Acaso son lo mismo los gays del Partido Conservador que las maricas del Partido Comunista de Chile? ¿Son lo mismo los homosexuales en el ejército que las cholas lesbianas de los yungas? ¿Es lo mismo ese grupo innombrable de mujeres cruceñas ricas, blancas, que pan y rosas? La protesta social, el desacato de los cuerpos, en las calles son otros cientos, miles de documentos que en última instancia marcan los derroteros de nuestra vida política. Entonces, si podemos hablar de irrupciones de nuestros cuerpos indios, femeninos y afeminados, desempleados,
deudoras del sistema bancario, ansiosas por devorarse el mundo con letras y todo, y vomitar por fin algo que diga cosas importantes sobre nosotras. Este es el viejo duelo, una insuperable tensión entre el establishment y lo popular. Y lo que llamamos popular no es solo tercermundista o exclusivamente latinoamericano. Estas tensiones, estos roces llagosos se revelan en distintas esferas, en disímiles geografías, también en lo propiamente escritural, porque dentro de la escritura misma encontraremos espacios privilegiados y subalternos. El hacer colectivo es ligado con demasiada frecuencia a la artesanía, a lo artístico, y es que resulta entonces identificado con la creación del genio individual. Esto también es absolutamente insoportable y maniqueo. Mainaya Casanquichis, Yactamasis, Alin Jamu y Kai, Mozos Capítulo, Nación Marica Callejera, Yactamanta, La Paz, Yactamanta. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera desde la ciudad de La Paz. Estamos en un nuevo ejercicio, en una nueva intervención callejera. Nos encontramos en inmediaciones de la plaza del Stadium, ¿no? Estamos en este espacio justamente porque hay una reconfiguración también estética que se entiende también a partir de los términos andinos, ¿no? A partir de la cultura tihuanacota hay una réplica de monolito, hay una réplica de un templete, del templete de Calasasaya, el templete semisubterráneo de Tiwanaku. Queremos reflexionar, ocupar este espacio, reconfigurar también este espacio, que es la dinámica, ¿no? del programa Nación Marica Callejera. Y bueno, empezamos esta jornada, empezamos este programa especial también para pensar el Estado, para pensar la nación, para pensar la plurinacionalidad y la plurisexualidad también. Nos encontramos con una invitado muy especial, una amiga del Movimiento Maricas Bolivia, amiga, Ronald Céspedes. Ronald es actualmente delegado defensorial adjunto para la protección de derechos humanos, diversidades y género de la Defensoría del Pueblo. También es, por supuesto, poeta, esquewa, es integrante de la Fundación Diversencia de la ciudad de Sucre y en algún momento también era parte integrante de la organización Gay Latino. Ronald, bienvenida a Nación Marica Callejera. Alguien puncha, Edgar, gracias por la invitación a esta jornada. En un día tan igual interesante porque estamos a horas de que se realice la marcha del orgullo LGBTI aquí en la ciudad de La Paz y pues en ese contexto es interesante y propicio poder dialogar sobre temas que son necesarios y que están vinculados con lo plurinacional, con todo aquello que deviene también de luchas históricas y sociales. Exacto, Ronald, te damos nuevamente la bienvenida. Ronald, queremos preguntarte también qué posición te merece esta ocupación del espacio público, ¿no? Esta práctica de que los cuerpos de las disidencias, LGBTs, ¿no? Y un cuerpo con todo lo que implica, ¿no? Sus discursos, sus estéticas, sus transgresiones. ¿Qué significa que un cuerpo de la disidencia sexual ocupe el espacio público? Esto es muy interesante, retrotrayendo al caso de lo que vivimos entre el año 2020-21, durante los días más difíciles del COVID-19, cuando toda la mayoría poblacional terminó recluida en sus casas y domicilios, en anticrético, alquiler o propias, ¿no? Uno puede sentir en estos momentos la necesidad de por qué debemos de tomar el espacio público. Porque el espacio público no solamente es un espacio en el cual
jurídicamente le pertenece a toda la ciudadanía, sino también el espacio público es ese lugar geográfico donde se puede hacer visibilidad del propio cuerpo. Y también es un espacio donde uno interactúa sobre la base de sus propias necesidades, como un mercado. Entonces el espacio público tiene su sentido de ser, y mucho más en todas las ciudades y lugares donde se ha desarrollado sociedad. El espacio público vuelve a ser una vez más como ese lugar donde se interactúa entre seres humanos. Entonces, para quienes somos gays, son lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros o en general parte de la diversidad sexual y de géneros, tomar el espacio público, en el sentido de tomar, es una acción política, porque ciertamente hay todavía hasta el día de hoy un discurso que nos plantea de: está muy bien que ustedes sean gay, lesbianas, trans, pero no deberían hacerlo público, deberían de hacerlo en sus casas. Vuelta a este sentido del espacio privado, de la vivencia de la orientación sexual, identidad y la expresión de género de las personas, y negarle a estas otras formas de vivir la posibilidad también de llevarlo al plano de lo público. Y este es un doble rasero discursivo del Estado y también de la sociedad, porque en la medida de que no comprendamos la necesidad de que el espacio público es también un espacio donde se puede practicar democracia en este sistema político actual, en el cual se busca también formas de visibilización de la propia voz, de ese ejercicio de libertad de expresión, entonces el espacio público también tiene su sentido de ser, porque es una oportunidad basada en la reivindicación política histórica de sujetos y cuerpos negados, para también decir: estoy acá, soy parte de la historia, soy parte de este pueblo que también es comunidad, y estaré con ustedes. Así que o aprendemos a ser diferentes y diversos y a respetar de que la diversidad y la diferencia es la regla y no la excepción, o a tomar una posición más radical respecto a estos temas. Entonces, yo creo que ahí vamos. Gracias, Ronald, por esta primera reflexión, por este acercamiento también a esta práctica política, ¿no? Nosotros llamamos una práctica política de ocupar el espacio público, de fracturar las hegemonías heteropatriarcales, disputarnos también el espacio público como lugar político, ¿no?, para las cuerpas de la disidencia sexual con todos sus discursos. Hoy estamos acá para reflexionar también justamente con esta estética de la urbanidad, ¿no? Esta réplica del templo de Calasasaya, la réplica de Monolito, con esta reconfiguración de la urbanidad también, para hablar sobre la plurisexualidad, que es un concepto que tú también acuñas, ¿no?, en tus reflexiones sobre la plurinacionalidad. Y para empezar, claro, queremos como preguntarte, ¿no?, en el contexto del 2009, ¿no?, la Constitución Política del Estado, que es un proceso donde tú has estado muy activamente como vocero nacional del movimiento TLGB en la Asamblea Constituyente, ¿qué significaba pensar el país en términos de lo plurinacional? Es muy interesante ese momento histórico del país. Primero porque la Asamblea Constituyente fue una gran escuela política, innegablemente. Y fue una escuela política no solamente respecto a los debates que se habían gestado en ese momento, porque en el pasillo de la Asamblea Constituyente, en las comisiones temáticas, la plurinacionalidad era pues un concepto en construcción, que luego se constitucionaliza el año 2009 con el referéndum. Entonces, para la propia dinámica de ejercicio político, ciudadano, democrático de la población lésbica, gay, bisexual y trans, que no habíamos vivido una anterior experiencia constitucional, pensábamos que nuestras propias prácticas de ejercicio político eran las más adecuadas, como por ejemplo irrumpir en la Asamblea Constituyente con una serie de demandas y necesidades como población, y de pronto escuchar que los otros movimientos sociales, los movimientos indígenas,
en ese momento el Pacto de Unidad, que en efecto era un pacto como tal que había derivado en una unidad del movimiento indígena originario campesino, no entendían el sentido de las luchas del movimiento LGBTI, porque claro, existe en quechua hay una palabra que es huasarrimacu, y es esta persona que no ayuda a cocinar, que no ayuda a preparar los alimentos, pero que aparece justo al momento para comer. Entonces es un tipo de huasarrimacu porque no ha aportado a la comida, no ha aportado al disfrute de ese alimento que se va a compartir luego en comunidad y en familia. Entonces, parte también del ejercicio político del 2006, 7, 8, 9, es también pues reconocer que el movimiento LGBTI boliviano fuimos de alguna manera huasarrimacus, porque nos sumamos tarde al movimiento de reivindicación de una asamblea constituyente, nos sumamos con cierto retraso a asumir un discurso político más allá de la reivindicación de nuestra orientación sexual, identidad y expresión de género, y permitirnos en la necesidad de reconstruirnos como parte de una sociedad en otros temas. Y eso es justamente la escuela que aporta la Asamblea Constituyente, porque de pronto tuvimos como movimiento LGBTI que dialogar con otros movimientos sobre el derecho al agua, la soberanía alimentaria, los derechos políticos, los derechos civiles, sexuales, reproductivos. Se nos puso en un momento oportuno para también demostrarnos como parte de la ciudadanía boliviana que podíamos debatir desde nuestra propia también particularidad sobre estos otros temas. Y aquí viene justamente el paradigma de lo plurinacional, porque frecuentemente se piensa que lo plurinacional solamente reivindica social y jurídicamente el reconocimiento de que en Bolivia hay más de 54 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Y aquí hay un elemento también que es importante educarnos. La Constitución no cierra un número de cuántas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos hay en Bolivia. Únicamente habla de idiomas y tendemos muchas veces a confundir este artículo constitucional para decir que en Bolivia existen 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. En honor a la verdad, el texto constitucional al que se hace referencia frecuentemente solamente habla de los idiomas oficiales del Estado. Por tanto, en el último censo y en el penúltimo censo, pero principalmente en el penúltimo censo, vimos más de 58 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en Bolivia. Entonces, es cierto que en un momento importante el reconocimiento de lo plurinacional es sobre el hecho de que en Bolivia existe la necesidad de reconocer y visibilizar en el Estado que la bolivianidad también está representada y diversificada en rostros con una autoidentificación cultural que va más allá del mestizaje, que no tiene que ver necesariamente con sangre, sino también con transversalidades e interseccionalidades. Pero a la vez también el propio texto constitucional hace un énfasis en el reconocimiento de que lo plurinacional también es el hecho de saber que Bolivia es una sociedad plural. Y aquí hay un elemento importante también, que si entendemos entonces que lo plurinacional habla de naciones, es también claro entonces que dentro de cada nación existen cosmovisiones y cosmogonías. Por tanto, también la sexualidad, los géneros, se inscriben en la parte cosmogónica y de la cosmovisión de los pueblos. Cada pueblo tiene sus propias visiones, prácticas y discursos sobre la sexualidad y sobre los géneros. Entonces, desconocer de lo plurinacional, también la necesidad de entrar al fondo de que lo plurinacional también es hablar de plurisexualidad, de plurigéneros también si se quiere, es minusvalorar el potencial de lo plurinacional.
Y esto es un elemento que yo permanentemente intento reflexionar, porque en estos momentos en los que ya vamos a más de 10 años del texto constituyente aprobado el año 2009, que todavía como sociedad boliviana no estemos entendiendo la potencialidad de lo plurinacional, no solamente como denominativo del Estado, sino también como realidad social y cultural de la sociedad y cultura boliviana, podría preocuparnos, porque quiere decir que en ciertos sectores de la ciudadanía boliviana se piensa que lo plurinacional está vinculado con la consigna ideológica de un partido político, y en realidad la historia de la Asamblea Constituyente y ese lugar donde se debate la emergencia del Estado plurinacional no responde a una determinada corriente ideológica partidaria, sino al sentir de muchos movimientos sociales que al participar en la Asamblea Constituyente entendimos que era una metodología, también puede ser entendida así, para poder comprender la sociedad abigarrada, que también parafraseo en esto a Reina Zavaleta, y esa sociedad tan interesante que tenemos en Bolivia. Vamos a volver más adelante sobre la plurisexualidad, ¿no? En este momento también nos interesa un poco explorar, ¿no?, la región, ¿no? La plurisexualidad, claro, como tú dices, ¿no? O sea, ese es producto, digamos, de las reflexiones y las luchas y los encuentros y desencuentros de la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero también anteriormente ya Ecuador se había nombrado plurinacional, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, Chile con su Asamblea Constituyente, ¿no?, lo plurinacional emergía también para pensar ese país en particular, pero también para entender un poco la región, ¿no? ¿Qué pasa en términos de plurinacionalidad, perdón? ¿Cómo se estaba reconfigurando? ¿Cómo se puede reconfigurar también la región en términos de la plurinacionalidad? Podríamos reflexionar sobre lo último que pasa en Chile, ¿no? En efecto, Chile en la primera Convención Nacional Constituyente decide establecer en su texto el reconocimiento de lo plurinacional. Sin embargo, yo te debo de decir que por coincidencias de las circunstancias del momento, me tocó estar en Chile en esos procesos. Y claro, recordar también parte de la experiencia vivida en Bolivia. Y hablando con algunos compañeros que estaban como constituyentes y otros que estaban como asesores, yo les decía que el gran peligro que había en ese momento era ir por el todo en la reforma constitucional chilena. Y que si esto iba a ser tangible, la sociedad chilena, tanto para aquellos que planteaban una nueva constitución, como aquellos que querían su mantención respecto a la constitución del periodo pinochetista, iban a votar en contra del texto constitucional. Claro. Y eso sucedió. Y pues obviamente lamento que la experiencia de otros países no les haya enseñado algo a otros compañeros y compañeras de otras latitudes respecto a ciertos criterios de estrategia en cuanto a la necesidad de la reforma constitucional. Y te pongo un caso, ¿no? Porque no solamente en el texto constitucional chileno de la primera etapa se planteaba la incorporación de lo plurinacional, sino que además planteaban una serie de reformas drásticas al Estado. Y hay que reconocerlo, indistintamente de la posición ideológica que cada uno tenga entre la izquierda o la derecha, hay temas que traspasan la ideología de las personas y generan zozobra. Y ahí fue cuando incluso la propia izquierda que había pedido la reforma del texto constitucional también termina votando contra el propio proceso de reforma. Y luego viene la segunda fase en Chile y vuelve a fracasar. ¿Por qué? Porque no se entendió estos límites o hasta dónde se puede plantear una nueva estructura estatal, un nuevo pacto social. Pero para el caso también de Ecuador, fíjate que es un asunto interesante, que son dos constituciones muy hermanas la que tiene Bolivia respecto a Ecuador, porque en Ecuador la constitución que en ese momento se perfila en la Asamblea Constituyente celebrada en Montecristi se aprueba el 2018
y la constitución que se había trabajado para el caso boliviano en Sucre, como capital del país, y que luego termina aprobándose en grande detalle y revisión, luego de los conflictos que acaecen en el contexto de Sucre, y se aprueba en Oruro, tiene una proximidad temporal en procesos históricos. Y de hecho, se tiene constancia, y lo podría decir incluso de primera mano por mi propio testimonio, que hubieron intercambio de buenas prácticas entre constituyentes ecuatorianos y bolivianos. Constituyentes bolivianos que tuvieron la oportunidad de viajar hasta Montecristi, en Ecuador, y constituyentes ecuatorianos que tuvieron la oportunidad de venir a Bolivia a ver el proceso constituyente que se estaba dando. Por esa razón es que en algunos artículos del texto constitucional ecuatoriano y boliviano se puede sentir que hay una influencia, algo interesante, pero también son esos matices de buenas prácticas y de debate ideológico que se entablan entre ambos procesos constituyentes, el del 2019 en adelante, con todas las reivindicaciones del movimiento indígena originario campesino, y que son muy similares en algunas cosas al movimiento ecuatoriano, pero también lo más importante es que para el momento ya de la consolidación de las asambleas constituyentes de Ecuador y Bolivia, se dan estos intercambios de correspondencia, de diálogos. Hubiera sido interesante que existiese WhatsApp en esa época, porque seguro hubiera sido mucho más fascinante este intercambio de conocimientos y de saberes. Claro, porque también es una práctica, digo yo, de encuentros y desencuentros, ¿no? Claro. Y la región, ¿no?, de algún modo está también determinada por estas prácticas de lo plurinacional, ¿no? Claro. Por esta reconfiguración también de país, de estado, de nación, ¿no? Que no va a suceder en otros contextos. Por ejemplo, Brasil, con mucha población indígena, ¿no?, es fuerte también, digamos, toda esta derecha conservadora, ¿no?, que Bolsonaro instala también, ¿no? O lo que está pasando hoy en Argentina con Milei, ¿no?, a partir de la destrucción del aparato estatal, por ejemplo, ¿no? Y que ahí no da cabidas para pensar lo plurinacional como proyecto país, porque en lo popular, nosotros decimos, en la gente que está abajo, ¿no?, en las comunidades indígenas, lo plurinacional, por lo menos nosotras pensamos, ¿no?, que hay un sentimiento de pensar lo plurinacional, porque está la experiencia de Bolivia, ¿no? Y la experiencia de Bolivia, siento que en la región ha sido fundante, ¿no?, marca de algún modo así como un hito también, ¿no?, que salpica, que repercute a otras regiones, ¿no? A partir, claro, está la figura de Evo Morales, con todo lo que se puede pensar y criticar o interpelar o cuestionar esa figura de Evo Morales, pero ha sido también determinante para pensar la región a partir de lo plurinacional. Y esto que señalas es también oportuno en este momento, porque si bien es cierto, emerge el proyecto de un Estado plurinacional que luego se constitucionaliza en la Constitución que va a referéndum en el 2009, hay un elemento que considero que no hay que descuidar para el momento actual, y es que me preocupa que el debate y el diálogo de lo plurinacional se haya terminado en primera y en última instancia en este momento únicamente en una consigna desde el gobierno y movimientos sociales. Porque si el potencial de lo plurinacional se ha quedado solamente en el debate de ciertos sectores vinculados con lo estatal, y hoy no es un debate en el que toda la ciudadanía no está entrando, entonces hay algo de lo que preocuparnos, porque pareciera ser que el Estado plurinacional solamente termina en primera y última instancia en la moneda de un boliviano que dice hoy Estado plurinacional y antes decía República de Bolivia, pero que además mantiene el mismo logo o lema, la unión es la fuerza. Entonces, la preocupación que tengo es que lo plurinacional, vuelvo a decir, no sea hoy, en este momento, un tema de debate popular, en el que se debata con mi madre, con la que vende pancito en la esquina, con mi caserita que me vende anticuchos. No, en este momento lo plurinacional ha terminado volviéndose en un debate ideológico en ciertos niveles del Estado y organizaciones sociales o movimientos, y no es parte del pueblo en su debate generalizado. Y eso es algo que preocupa,
porque si no se amplifica el debate de lo plurinacional, las generaciones que hoy son jóvenes y que no han vivido el proceso constituyente, carecerán de la mirada histórica y del derecho a la memoria histórica de por qué hoy tienes una moneda que dice Estado plurinacional y ya no dice República de Bolivia, pero que además lo plurinacional no solamente es una categoría jurídica, sino que en su principio fundante parte de una reivindicación popular, colectiva, comunitaria, de varios sectores sociales que apostamos por el debate y por el proyecto social y cultural antes de la Asamblea Constituyente. Y esto igual es importante porque también me he encontrado con voces de bolivianas y bolivianos que son gays, lesbianas, bisexuales o trans, que reniegan de lo plurinacional cuando también olvidan en la memoria histórica que hubieron personas lesbianas, gays, bisexuales y trans que también participaron en la construcción de lo plurinacional. Entonces, no es solamente la construcción de un concepto heterosexista, sino que también hubieron varios sectores con una mirada interseccional, intercultural, intergeneracional, que se animaron en su momento a replantearse espacios y escenarios de convivencia. En el fondo, lo plurinacional es una fórmula para intentar convivir con la alta diversidad y diferencia que tenemos en el país. En el fondo es eso, un proyecto o un pacto social para la convivencia. Y la convivencia no solamente se debe de dar en la institucionalidad del Estado, en los sectores vinculados a él, o en el contexto del funcionario público o el servidor público, sino ese aspecto de aspiración, de convivencia, debería de ser y transversalizarse en toda la realidad, y esto es lo que no está pasando en este momento. O sea, de hecho, justamente lo que pasa el 2019, ¿no? Con este golpe de Estado perpetrado por Janine Áñez, Camacho, etc., es eso lo que tú dices, ¿no? El discurso de Proyecto País, ¿no? Entre comillas, Proyecto País, el discurso de ese golpe de Estado era volver a la República, ¿no? O sea, desentenderse lo plurinacional, borrarlo de un plomazo, quemar huipalas y volver a la República, ¿no? Y en algún momento tú mencionas, claro, a la República como un proyecto monolítico, ¿no? Homogéneo, ¿no? Único, ¿no? Que no da, digamos, espacio para entender que hay una pluralidad tratando de pensar también el país, ¿no? Ese peligro es latente, César. Ronald, perdón. Es muy latente y será mucho más latente en la medida de que el pueblo, como concepto, pero también como tangibilidad, pierda su memoria histórica. Cuando perdemos la memoria histórica como pueblos, olvidamos el sentido de las luchas presentes. Y no le permitimos a las generaciones que no han vivido ese momento histórico a entender la razón de por qué estás hoy con estas configuraciones simbólicas, estatales, institucionales, vivenciales de lo plurinacional. Y aquí tenemos que reconocer los adultos que no hemos hecho ni estamos haciendo un esfuerzo sincero, más allá de lo ideológico, político, partidario, en permitir que el joven votante que hoy tiene 18 años o el joven votante en potencia que el año que viene va a cumplir 18 años, cuando vaya a la urna sepa esa historia larga que hereda por el hecho de haber nacido en el país. Entonces es un asunto latente que si deshistorizamos las luchas, olvidamos la memoria histórica de nuestros pueblos, lo plurinacional vuelve a correr el riesgo de constituirse únicamente en una consigna ideológica político-partidaria y no en una metodología política de convivencia o pacto social y cultural para poder intentar convivir con lo diferente y lo plural en el país. Entonces, hay la necesidad de fortalecer el derecho a la memoria histórica de los pueblos,
pero también el Estado tiene la obligación de recordar a los pueblos esas luchas. Si esto no sucede, entonces vamos a tener que analizar con crítica lo que pasó el 2019. Personas que reivindicaban la necesidad de volver a la República de Bolivia, esta añoranza señorial de lo republicano, y no entender que lo plurinacional no era una franquicia ideológica política de un determinado gobierno o de un determinado partido político, sino que lo plurinacional le pertenece al pueblo, le pertenece a todos los sectores sociales. Lo plurinacional también le pertenece a la gente marica, a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, a las personas trans, a la diversidad sexual y de géneros. También nos pertenece lo plurinacional. ¿Por qué hemos dejado que lo plurinacional hoy solamente sea un asunto ideológico político de ciertos sectores y nosotros sentirnos marginados cuando también el rostro marica irrumpió en la Asamblea Constituyente y también pues aportamos a la construcción de lo plurinacional? ¿O es que el voto de la diversidad sexual y de género no fue también importante para tener hoy el texto constitucional que fue al referéndum en el 2009? El 2009 también la mayoría de personas gays, lesbianas, bisexuales y trans votamos a favor del texto constitucional. Por tanto, también el proyecto de Estado plurinacional también pues se lo debemos al movimiento marica, al movimiento trans, al movimiento lésbico, gay, bisexual, al movimiento de la diversidad sexual y de género. Por esa razón es que es inaudito, como lo que pasa por ejemplo en el caso de Sucre, cuando tienes a un consejo municipal que recientemente prohíbe el ingreso de la tercera marcha del orgullo LGBTI de Sucre a la Plaza 25 de Mayo. Es inaudito porque ¿acaso no habíamos pensado que con el 2009 iba a plantearse un nuevo proyecto de Estado más incluyente, menos discriminatorio, con una práctica de despatriarcalización, de descolonialidad de sus prácticas contra la diversidad sexual? Y no vemos en el caso de Sucre autoridades que pareciera ser que no están viviendo en un Estado plurinacional y que nos están recordando que nominalmente seremos plurinacionales, pero todavía tenemos prácticas muy republicanas e incluso hasta coloniales con lo diferente, con lo diverso. Son elementos que creo que son serios para la reflexión, porque estos ejemplos que son botoncitos lamentables en este momento político de construcción de un proyecto plurinacional popular, comunitario, colectivo boliviano, nos hacen sentir que no todos los actores políticos de este momento entienden lo que realmente es lo plurinacional, que también deviene en lo plurisexual, en lo plurigenérico. Y si no están dispuestos a entenderlo, entonces, por doble lado, el Estado falló en su capacidad de educar a la gente, pero también los actores del momento fallamos en no haberle traspasado a las nuevas generaciones esa memoria histórica de lucha y de dónde viene lo plurinacional. Y si esto no se hace, no se lo atiende, ¿qué va a pasar? Tendremos un Estado nominalmente plurinacional, pero una sociedad plural que se resiste a lo plurinacional, que no vive plurinacionalidad, que no vive plurisexualidad, plurigenerismo, sino que sigue manteniendo prácticas y discursos coloniales, republicanos, que no le han hecho al país bien, que no le han hecho al indígena bien, que no nos han hecho bien a las personas parte de la diversidad sexual, que nos han lacerado la vida, que nos han modificado proyectos de vida. Nos encontramos con Ronald Céspedes. Ronald es poeta, es marica, es sociólogo, es crewa, es integrante de la Fundación Diversencia de la ciudad de Sucre y actualmente es delegado defensorial adjunto para los derechos humanos, de diversidad sexual y de género de la Defensoría del Pueblo. Y estamos en esta discusión, ¿no?, sobre la plurinacionalidad, pero también queremos entrar a entender qué es la plurisexualidad, ¿no? En una entrevista anterior, ¿no?, y en tus reflexiones que tú realizas para pensar el país, la plurinacionalidad, desde tu experiencia en la Asamblea Constituyente, tú planteas que la plurinacionalidad, ¿no?, pensar
con esta metodología para entendernos, digamos, ¿no? Como desde los sectores populares sobre todo y los de abajo, yo lo planteo desde ese lugar, ¿no? Tú planteas que la plurinacionalidad deviene plurisexualidad. ¿A qué estamos exactamente entendiendo en ese devenir? Interesante. Es ciertamente una reflexión teórica en construcción, pero sobre la cual podría dar quizás más elementos de los que en su momento, en la entrevista que teníamos en esos momentos también históricos del país, lo conversaba contigo. Y lo decía también en esta entrevista, ¿no? Parte de la esencia de lo plurinacional está vinculado con lo indígena, originario, campesino. También en el propio preámbulo de la Constitución Política del Estado se hace referencia a que en Bolivia los bolivianos y bolivianas tenemos diferentes cosmovisiones. Y es claro que una nación tiene sus propias narrativas de cómo se crea al ser humano, cómo piensa o se piensa el ser humano y también piensa su trascendencia. Entonces la cosmogonía nos va a referir específicamente a cómo se crea el ser humano. Y uno intenta explicar desde su cosmogonía cómo hemos emergido los seres humanos. Dependiendo de la cosmogonía de los pueblos, habrá quienes digan que el ser humano es fruto de 7 días. Otros dirán que somos hijos del maíz. Otros nos van a hablar de una oscuridad y luego de agua de la cual emerge el hombre. Todas las culturas buscan de alguna manera comprenderse en su existencia. Claro que luego viene la ciencia y la biología y nos dice, está muy bien que existen estas formas de entender y explicarnos, a la vez como también existe esta evidencia de nuestra evolución biológica, etc. Entonces, si entendemos que cada pueblo teje sus propias narrativas, prácticas, discursos en lo social y cultural sobre cómo vive, se mueve, se existe y cómo se trasciende también más allá de la muerte, también la sexualidad y los roles que le asignamos a las personas son también parte de ese combo de la cosmovisión y de la cosmogonía. En la forma de entender cómo se crea el ser humano, también está la diferencia de los sexos, que podrían ser incluso más que 2. En la visión de cómo se crea y se recrea el ser humano, también está la visión de los roles, que podrían ser más de 2 también. Entonces, ahí está la potencialidad de reflexionar lo plurinacional, no solamente en términos del autorreconocimiento o de adscripción a una nación o pueblo indígena, originario, campesino, sino también en el reconocimiento de que como sociedad plural en Bolivia podemos y necesitamos dialogar en la diferencia y la diversidad, que es también parte y consecuencia de lo plural, de lo plurinacional. Porque la sexualidad, al igual que los géneros, son también parte de ese todo que llamamos cosmovisión, que llamamos cosmogonía. Entonces no se puede pues desligar lo sexual o los géneros de la cosmovisión de los pueblos. No se puede desligar. Los pueblos crean y recrean su propia visión sobre las sexualidades y sobre los géneros. Entonces, si nos quedamos únicamente con la parte más digerible de lo plurinacional, de esto de lo indígena, originario, campesino, y las naciones, como si fuera un romanticismo únicamente vinculado con la práctica cultural, es también olvidar que incluso, solamente por hablar de esta parte de lo indígena, originario, campesino, también la cosmogonía y la cosmovisión indígena, originaria, campesina, tiene sus propias prácticas y discursos, rituales, experiencias en torno a la sexualidad y el género. Entonces, como ven, incluso si nos quedamos solamente con esta parte de lo plurinacional que tiene que ver con la construcción cultural del ser indígena, cada nación y pueblo indígena, originario, campesino,
construye y reconstruye sus prácticas y discursos de las sexualidades y de los géneros de manera creativa y diferente. Pero ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Ya está el Estado plurinacional como categoría de la Asamblea Constituyente, jurídica, nominal, ¿no? Que viene de un proceso de los movimientos sociales, el Pacto de Unidad. Bien, ¿no? Ahora tú dices, este concepto deviene en plurisexualidad. Y tú lo dices ahora, ¿no? Las comunidades indígenas están construyendo, pensando, reflexionando el uso de las sexualidades, el género, etcétera, ¿no? Pero también hay un tema colonial que es muy, muy vigente, ¿no? La herida colonial, o sea, seguimos arrastrando la herida colonial y vamos a seguir haciéndolo. Y esa herida colonial tiene que ver con pensar también la sexualidad a partir de la heterosexualidad obligatoria. O sea, no es, digamos, reciente, ¿no? Que en las comunidades indígenas hay maricas, machorras y trabas, pero que tienen que salir de sus comunidades, ¿no? Para hacer sus procesos, en el caso de las compañeras trans, ¿no? De expresión corporal de género, etcétera, ¿no? Entonces todavía hay resabios, digo yo, y en algunas comunidades más sólidas, ¿no? Más fuertes, de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Si el sujeto de la plurinacionalidad es, uno de los sujetos de la plurinacionalidad es el indígena, ¿no? Este mismo indígena, ¿no? No está como reflexionando la plurisexualidad, porque y no solo las comunidades indígenas, ¿no? O sea, la sociedad en su conjunto, en la misma urbanidad, no va a asociar la plurinacionalidad con la plurisexualidad. ¿Por qué? Porque en la urbanidad, la mentalidad colonial también sigue mirando la heterosexualidad obligatoria como la norma sexual. Mira, en el último censo hablaba con algunos colegas sobre un temor que no es menor. También es cierto que cuando emerge en la Asamblea Constituyente la plurinacionalidad como proyecto de Estado, se lo hace también desde la reivindicación de una mayoría poblacional que nos autoidentificamos como una nación o un pueblo indígena originario campesino. Sin embargo, por criollismo, por idiosincrasia o por ignorancia o sesgo al final también, ¿por qué no? Lo que hemos ido viendo entre el penúltimo censo y este último censo es que la cantidad poblacional boliviana que nos autorreconocemos parte de una nación o un pueblo indígena originaria campesina ha bajado sustantivamente y numéricamente. Y estos colegas me decían que por qué yo estaba preocupado, porque lo plurinacional también se asienta sobre esta visión de mayoría indígena, de mayoría chola, campesina. Y si esa mayoría no es compatible con la estadística demográfica, se pone pues en entredicho la existencia del Estado plurinacional. Entonces también esta es una necesidad de que el Estado con su institucionalidad ayude primero a desestigmatizar lo plurinacional como si fuera únicamente una ideología político-partidaria de una determinada institucionalidad del Estado y permitir a los ciudadanos bolivianos a que podamos dialogar, debatir sobre también nuestro autorreconocimiento de cómo la herida colonial terminó también generando una autonegación respecto a nuestra herencia cultural como parte de una nación o un pueblo indígena originario campesino y también afroboliviano. Ahora bien, es cierto que tenemos aún todavía en Bolivia también un sesgo respecto a la ubicación del sujeto indígena, porque todavía pensamos que lo indígena originario campesino únicamente es rural. Y este es un elemento que, por ejemplo, en lo plurinacional se quiebra, porque tendríamos también que hacer un salto cualitativo entendiendo que lo indígena originario campesino es una autoidentificación y también praxis colectiva comunitaria que también puede y debe de ser parte de lo urbano.
Porque si seguimos pensando lo indígena, originario campesino, únicamente con lo rural, una vez más le quitamos al indígena, originario campesino, el derecho a hablar de desarrollo y por tanto a pensar que el indígena tiene que vivir en una choza cuando también podrían haber indígenas que tienen una casa de 12 pisos, por ejemplo. Y aquí otro elemento también importante sobre lo que tú planteas, que me parece muy interesante, y es que en esta visión de ser críticos sobre la construcción de las identidades sociales y culturales de Bolivia, no hay que negar pues, que también existen prácticas específicas en ciertas geografías de Bolivia de comunidades o colectividades indígena originario campesinas que presentan cierta resistencia, cierta práctica y discurso discriminatorio a lo diferente, a lo diverso en términos sexuales. Pero a la vez también es muy llamativo que parte de estos sectores, claramente ubicados en el escenario geográfico de Bolivia, se resisten a pensar o repensar por qué tienen estas prácticas, que no es más que un largo proceso de reconceptualización, de rementalización de las personas y colectividades para que a lo largo de la historia la diferencia termine siendo lo anormal, lo irregular y se vuelva a un paradigma heterosexual de orden mundial en el cual pareciera que es la única válida y legítima, incluso para las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos presentes en ámbitos rurales. Pero te diré un elemento importante. Me ha tocado conversar con adolescentes y jóvenes indígenas originarios campesinos de varias naciones de Bolivia que están construyendo otra mirada de su identidad desde su mirada de joven. Y eso es algo de lo cual tenemos que estar alegres, de alguna manera con esperanza. ¿Por qué? Porque quiere decir que estos jóvenes y adolescentes que se reconocen quechuas, aymaras, guaraníes, chiquitanos, moncosh, etcétera, parte de esa diversidad étnica, cultural, plurinacional del país, se están permitiendo la posibilidad de reconducir su autoidentificación cultural, pero también entendiendo la diferencia y la diversidad. Y si de ese grupo de jóvenes y adolescentes indígenas luego llegan a la vida adulta en los próximos 10 o 20 años, con la misma mirada con la que hoy están reconstruyendo su ser indígena, parte de la cosmovisión indígena de esa nación se va a renovar con el pensamiento de estos indígenas que hoy son adolescentes y jóvenes. Porque también es cierto, necesitamos todas las sociedades que cada cierto tiempo los seres humanos cumplamos con nuestro ciclo de vida. Porque si no cumpliríamos nuestro ciclo de vida, no permitiríamos el relevo generacional. Entonces los relevos generacionales también son necesarios para las culturas y las sociedades. Porque si no hubiera relevo generacional, seguiríamos con las prácticas de hace 100 años que decían que los indígenas no podían entrar a la plaza central. O seguiríamos con la práctica colonial de que las mujeres no podrían ser ni siquiera candidatas a ser autoridades públicas. Y lo que es para nosotros también vinculante, seguiríamos con el pensamiento de que las personas gay, lesbianas, bisexuales o trans somos enfermos, pervertidos y deberíamos ser quemados en la plaza pública. Por suerte, todas esas personas hoy han cumplido su ciclo de vida y, por suerte, los muertos no hacen política. Repensando justamente esto de la plurisexualidad, los relevos y las nuevas generaciones, ¿no? O sea, no todo está perdido, ¿no? Yo te traigo este ejemplo, ¿no?, de las comunidades indígenas, heterosexualidad obligatoria. Sí, pero también hay experiencias positivas, ¿no? Y ahora que tú me hablas todo esto, ¿no?, sobre la plurisexualidad y la plurinacionalidad, para mí es importante traer esto, ¿no? Porque mi siguiente pregunta es, ¿no? O sea, ¿en qué se traduce la plurinacionalidad en el ejercicio cotidiano, popular, político, cultural, etcétera, ¿no? Y ahí te traigo un ejemplo que es bien interesante, ¿no? Nosotras conocemos dos compañeras trans, la Brígida, que vive que es comunaria de Bellavista Marca, Norcarangas en Oruro, y la Joana, que vive en Viacha, pero ella es de la comunidad de Villapuni, del municipio de Escoma, en La Paz, ¿no? Entonces, estas dos compañeras han logrado la titularidad de sus tierras, ¿no? Se han enfrentado a procesos en algún momento, ¿no?, de por qué, cómo, quién eres, ¿no? Y ellas, claro, con todo, digamos, con toda su fuerza como trans, o sea,
se han mantenido firmes y han reclamado la titularidad de sus tierras, ¿no? Y habiendo una ley 807, que es la ley de identidad de género en Bolivia, las autoridades indígenas, originarias y políticas de esa comunidad no le podían negar. Han terminado, ¿no? Dándoles esa titularidad de tierras o sayañera en el caso de la Brígida, ¿no? Eso es lo plurinacional, eso es lo plurisexual. Me gusta el ejemplo de las dos compañeras, a las cuales conozco también y valoro mucho lo que hacen y sus luchas. En relación con la primera parte de tu pregunta, considero que el Estado ha fracasado en su institucionalidad, en devolverle al pueblo el derecho a debatir sobre lo plurinacional, pero más allá de una consigna ideológica político-partidaria. Y ahí vienen los riesgos que te decía en otro momento de esta entrevista. Y a la vez también se dan estos momentos tan particulares que son de esperanza y a la vez también de prudencia y sensatez, en el que uno se encuentra con estos hechos como el que acabas de mencionar, de comunidades rurales con prácticas ancestrales sobre el manejo de la tierra colectiva y comunitaria, que ahora también se ven interpeladas con la presencia, no la suposición, de cuerpos que también en el ejercicio de su ciudadanía política indígena reivindican también derechos sobre la tierra. Yo lo veo con esperanza. Y también seguro que es una mucha esperanza el saber, como lo que te decía, de conocer a toda esa juventud y adolescencia que está creciendo con miradas diferentes. ¿Y sabes qué también está ayudando en esto? La globalización. Porque estos adolescentes y jóvenes indígenas están creciendo en un momento tecnológico en el que se les ha abierto las puertas al mundo a través de la globalización tecnológica o tener el teléfono. Hoy, en todas las comunidades que me ha tocado ir en ámbitos rurales, he visto jóvenes y adolescentes con teléfonos inteligentes, con acceso a base de datos y a las últimas anécdotas, chismes, tejes y menejes del mundo global. Y eso también permite reconfigurar las formas de vernos, de pensarnos en el mundo, que seguro no la tuviéramos otras generaciones porque los procesos globales eran muy complejos y tardaban en llegar. Entonces también la globalización cultural es una herramienta valiosa que nos permite a toda la ciudadanía a pensarnos más allá de estos localismos y de esta mediterraneidad mental, porque la mediterraneidad en Bolivia no solamente es geográfica respecto al mar, también es mental. Tenemos una gran cantidad de potencialidad de mediterraneidad mental, de vernos con cuadraturas y no abrirnos al mundo. Entonces, celebro este tipo de hechos, los aplaudo y veremos en el devenir de estos próximos años, en estos relevos generacionales, más interesantes prácticas. Pero algo que me he olvidado decirte, en el penúltimo censo, y seguro que en el último que vamos a ver y que se van a presentar los resultados a partir de octubre de este año 24, ya decían las cifras que la mayor cantidad de bolivianos y bolivianas que nos autoidentificamos como una nación o un pueblo indígena, originario campesina, vivimos en ámbitos urbanos. Y esto es importante que hay que reconocer. Si la evidencia nos está diciendo hoy que la mayor cantidad de población que nos reconocemos parte de una nación o un pueblo indígena, originario campesino, vivimos en espacios urbanos, complejiza aún más este añoramiento sesgado de que lo indígena, originario campesino, solamente es rural. Porque hoy también estamos viviendo esta nueva forma de ser indígena, originario campesino en espacios urbanos. Y eso es fascinante. Y creo que también esas son las potencialidades de lo plurinacional. Porque hoy podemos decir, yo soy indígena y vivo en la ciudad de La Paz. Yo soy quechua y vivo en la ciudad de Sucre. Y puedo pensarme con un teléfono, puedo pensarme con una casa de 5 pisos, puedo pensarme siendo abogado, puedo pensarme
desde diferentes estratos y realidades que no hubiéramos tenido hasta antes del 2009. Y aquí hay un elemento también de esperanza, que creo que también es necesario reivindicar en esta entrevista. Con luces y sombras, tener personas en el Estado que viven y ejercen su ciudadanía indígena, originaria campesina, a través de su indumentaria, sus prácticas en el Estado, es algo que no lo hubiéramos visto antes del texto constitucional del 2009. O sea, a pesar de lo que podamos cuestionar también hoy, tener a una mujer chola siendo senadora y diputada, no solamente una como en la época tan difícil que seguro le tocó atravesar a la diputada Remedios Loza del 90, sino que detrás de ella vinieron muchas más cholas que hoy están allí tomando la palabra como senadoras, como diputadas, como magistradas, como fiscales, como comunicadoras sociales, como abogadas, como psicólogas, etcétera. Es la consecuencia también de estos irrumpimientos de lo plurinacional en la construcción del Estado. De un Estado que obviamente también corre el riesgo de quedarse con lo formal y lo simbólico de una mujer de pollera y no complejizar su presencia más allá de su corporalidad, sino también de lo que representa y cuestiona su presencialidad respecto a la construcción de prácticas y discursos patriarcales, heterosexistas y coloniales. Sin embargo, al menos son esperanzas, esos pequeños momentos donde ves rostros indígenas, rostros obreros, rostros campesinos, rostros populares en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Tribunal Constitucional, en el órgano judicial, en la Defensoría del Pueblo. Esos momentos en los que, con luces y sombras, estamos queriendo construir y reconstruir lo plurinacional, y esta es una circunstancia histórica en la que sigue siendo un concepto en construcción. Pero algo me queda claro: tenemos que educar y reeducar y devolverle al pueblo el derecho a debatir lo plurinacional, porque si se queda solamente en ciertos sectores ideológicos, político-partidarios, se va a poner en el futuro en entredicho la existencia de lo plurinacional, y eso creo que es un peligro. Espero no verlo, porque sentiría una gran frustración como alguien que ha vivido un momento constitucional importante, porque no hay todos los días asambleas constituyentes, de saber que hemos fracasado con un proyecto de Estado que tenía mucho potencial, quizás por la mezquindad y estupidez humana, o quizás la estupidez de ciertos sectores que no han leído adecuadamente este tiempo histórico. Te iba a preguntar, ¿ya? Cesaremos entonces. Sí, de hecho ya estamos cerrando ahí. Porque está bonito, está interesante el debate. Dale. Tú me dices. Es la última preguntita, de hecho, ya estamos cerrando. Igual no he hecho varias preguntas porque el zonal es amplio. Te iba a preguntar por los horizontes de la plurisexualidad, pero creo que está claro con los relevos generacionales, creo que está claro con quitarnos esa mirada esencialista de lo indígena, ¿no? Creo que está claro también el tema de la globalidad, ¿no? Hoy los sujetos indígenas o pensar la plurinacionalidad desde estos sectores tiene que ver justamente con entender que vivimos un tiempo con tecnología, ¿no? Que nos sirve también para acercarnos, no sé, hoy tranquilamente una compañera trans de alguna comunidad indígena puede dialogar con otra compañera trans de México, ¿no? Por Zoom, para entender esos procesos en sus propias comunidades o en la propia urbanidad, ¿no? Esta pregunta para cerrar la entrevista, ¿no? Estamos a horas de la marcha, desfile del orgullo LGBTIQ en La Paz, ¿no? Nosotras tenemos un posicionamiento y pensamos que la revuelta de Stonewall, por ejemplo, que se instala como macronarrativa y también como el relato oficial, ¿no? Creemos que hay un gesto neocolonial también, ¿no? Porque en esta región nosotras planteamos, ¿no? Que hay otras memorias, que hay otras historias, ¿no? Que podemos también reivindicarlas, ¿no? Y que también se están haciendo, evidentemente, ¿no? Pero el relato de Stonewall es como el relato oficial que marca todo. ¿Qué piensas tú, Ronald, al respecto para cerrar esta bonita, maravillosa entrevista contigo?
Es cierto que en una parte del movimiento y de las poblaciones LGBTI de Bolivia, principalmente los que crecimos en la década del 80, 90 y parte del 2000, el relato de las revueltas de Stonewall fue como una narrativa que permitió la posibilidad de justificar la presencia de la toma del espacio público, de marcha. No voy a negar ni desconocer ese momento histórico, que seguro es importante para la historia y para la cultura LGBTI del mundo. Sin embargo, quedarnos únicamente con ese momento importante de la historia y olvidar las otras luchas que también se han dado con sus particularismos en América Latina, sería empobrecer la posibilidad del ejercicio político de la toma del espacio público para las poblaciones LGBTI de diversidades y disidencias sexuales. Entonces, se trata también de ser, creo yo, equilibrados. Por un lado, reconocer la necesidad de que estos espacios de toma del espacio público son necesarios y hay que hacerlos, porque en una sociedad que nos dice que lo que uno es algo de lo que hay que estar avergonzado, porque se nos hace sentir pecaminosos, antinaturales, enfermos, pervertidos, entonces tomar el espacio público es un acto político de orgullo. Y orgullo en toda su diversidad y potencialidad. Lo que yo le pondría como sazón al momento de cocinar una sopa, de ponerle un poquito de ingrediente a esto, es de permitirle a los sectores jóvenes y adolescentes que marchan a que recuperen su memoria histórica, su memoria colectiva de lucha, que quizás esté emparentada a Stonewall en el discurso de lo global, y que sin embargo tiene matices muy particulares respecto al caso de lo boliviano o latinoamericano, y que también es necesario reivindicar y fortalecer, porque también tenemos luchas importantes en Bolivia que perfectamente podrían ser luchas emblemáticas que nos permitan darle sentido a nuestro posicionamiento de toma del espacio público como un acto político de orgullo a partir de estas fechas. A mí me gusta mucho la experiencia, por ejemplo, de Argentina, porque en Argentina no marchan en junio, sino en noviembre. No, creo que en noviembre, si no estoy mal. Y lo hacen justamente por sus propias luchas locales. Entonces, hay experiencias que nos demuestran de que es posible. Pero hay otra cosa que también yo lo diría. No hay que marchar solamente una vez al año. Hay que marchar todas las veces que sean necesarias. Porque si pensamos que solamente una vez al año somos actores políticos respecto a la toma del espacio público, vamos mal. La marcha es una herramienta de acción política sobre el espacio público que se tiene que hacer en cualquier momento. Pero la marcha en un sentido colectivo, donde no busquemos protagonismos innecesarios, sino que se redistribuya ese poder colectivo de la marcha en todos los cuerpos que están ahí. Y claro, que a mí me parece muy risible cuando alguien me dice: yo no voy a marchar porque ellos no me representan. Es una marcha, compañeras, compañeros, no es su manager. Entonces, cada uno puede ir a marchar como le dé la gana, a protestar, a reivindicar otras consignas, pero estar ahí, aunque para cuestionar, pero hay que estar ahí. O también, pero al menos no boicotearla, como lo hacen algunos políticos que, siendo gays, lesbianas o trans, de closet, hacen todo lo posible para arruinarle la vida a las personas y a otras personas que son más honestas que uno, ¿no? Y quiero concluir con dos cosas, discúlpame, porque no sé cuánto tardaremos en otra próxima entrevista. 2 horas. Es lo siguiente. Si bien en parte de mi reflexión he hablado de la potencialidad del relevo generacional de adolescentes y jóvenes indígenas, campesinos, también es muy interesante cómo adolescentes y jóvenes que no son indígenas, pero se adscriben a una identidad boliviana en general, también están reconstruyendo sus prácticas y discursos sobre el ejercicio de su ciudadanía sexual y de género. Y esto igual es interesante,
porque personas incluso que no son ni se reconocen indígenas, pero son adolescentes y jóvenes, gracias a la globalización cultural, gracias a la interacción social, están creando y recreando otras formas de ser bolivianos y bolivianas, de ser gays, lesbianas o trans. Y esto creo que también es fascinante, porque, como vuelvo a decir, lo plurinacional es una fórmula, al final de cuentas, que intenta ayudarnos a convivir pacíficamente en la diferencia y en la diversidad. Y si para un adolescente lo plurinacional le va a ayudar a que asuma sin tanta frustración como en mi generación el ser gay, pues bienvenida sea la plurinacionalidad. Y si a muchos jóvenes la plurinacionalidad les va a permitir, para no terminar frustrando su proyecto de vida, para que no tengamos que suicidarnos porque la vida es bien difícil, entonces la plurinacionalidad está siendo su consecuencia. Pero cada vez que se suicida un adolescente o un joven que es gay, lesbiana o trans, cada vez que se bota de la casa a un joven o a una muchacha porque es lesbiana, gay o trans, cada vez que tiene que escapar de su casa una compañera trans para que no sea víctima de violencia sexual por parte de sus hermanos o de su padre o de su tío o del sacerdote o el pastor, esas son heridas que duelen, que manchan lo plurinacional. Y ahí es cuando lo plurinacional como concepto queda lejos, porque son vidas a las que se les ha arruinado el proyecto de vida. Pero bueno, espero que lo plurinacional tenga más fecundidad, que no solamente yo, sino más personas debatamos sobre lo plurinacional. Te invito incluso para que podamos pensar con la Defensoría del Pueblo o con quien otros sectores, tener charlas sobre lo plurinacional, con varios sectores. ¿Qué piensa la que vende tripitas en la Plaza San Pedro? ¿Qué piensa aquel compañero que está vendiendo heladitos? ¿Qué piensa sobre lo plurinacional? Y darnos cuenta que quizás hay cosas que no las hemos hecho bien. Gracias, Ronald, por tu tiempo, por este espacio de reflexión, por tus propias reflexiones. Para nosotras nos abren caminos, nos abren horizontes también, así que gracias por estar en Nación Marica Callejera. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos hasta la siguiente jornada, hasta la siguiente intervención callejera. Nos vamos saludando a todos los marulos, los mamitos, los mamacitos, los jeusas, los chizos, las horcochis, las tortilleras, las marimachas, tracas, trabas, transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Ninguna cama, carurjama.